A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿sabes qué significa la palabra endémico? ¿Conoces cuántas especies animales existen únicamente en México y no se pueden reproducir en otro lugar, a menos que sean llevadas por métodos artificiales? A ver, cuando decimos que un animal es endémico de alguna región o país, nos referimos a que solo existe en ese lugar específico y de forma salvaje, es decir, que es nativo de una zona, de ninguna otra parte del mundo. En general, una especie endémica solo es posible hallarla en un hábitat específico, salvo que sea llevada a un zoológico con ciertas características semejantes a su lugar de origen que le permitan subsistir como su hábitat, ¿no? Su ecosistema. El término endémico se basa en varias escalas geográficas, ya que hay animales endémicos de la alta montaña, de un archipiélago, de un continente, de un lago. Muchas veces generalizamos al referirnos a un país, pero en varios casos un animal habita ciertas zonas y no la totalidad de una nación. Las islas son sitios con un endemismo muy elevado debido a su aislamiento, como por ejemplo, tenemos a los animales que viven en Nueva Guinea, en Galápagos, en Australia, los cuales suelen ser naturales de estos lugares y de ningún otro. En la isla de Madagascar, por ejemplo, el 90% de los reptiles y el 55% de los mamíferos, además del 50% de las aves, son endémicas, por lo que hay que viajar hasta allá para conocerlos. Incluso hay quienes llaman a Madagascar, a esta isla, el Arca de Noé, porque hay especies únicas como el apalémur o el aye, así se llama, no me estoy equivocando, aye, dos tipos de lemur que no existen en otra parte del mundo, y en fin. Ahora, ¿qué pasa en México? México es otro caso especial, pues más del 45% de las aves de anfibios y reptiles son endémicas, mientras que el 11% de las aves también pertenecen solo al territorio mexicano. Uno de los mamíferos más curiosos habita los pastizales del noreste de México y lo llaman perrito de la pradera. Este roedor tiene un gran parecido a las marmotas, pero también lo conocen como perrito llanero, sobre todo en los estados de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, donde suelen confundirlo con tuzas, topos o hasta con ardillas comunes. Actualmente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, dice que el perrito de la pradera está dentro de la lista de animales en peligro de extinción, debido a que gran parte de la presencia humana ha invadido su hábitat. Desde hace 19 años, el Museo del Desierto, que es una belleza en México, el MUDE, conserva y reproduce esta especie. A la par de fomentar su cuidado y protección en los habitantes de la zona, por ejemplo en Estados Unidos y partes del norte de Sonora y Chihuahua, habita otra especie de perrito llanero que también podemos solamente encontrar en México. Estos roedores hay que cuidarlos, tienen un peso de entre 800 gramos y 1 kilo en vida silvestre, mientras que en cautiverio alcanzan hasta el kilo, kilo y medio. Habitan en terrenos llanos, bien drenados a una altura de entre 1,800 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. El perrito de la pradera vive en colonias organizadas, en clanes o familias y cuentan con cierta estructura social ante las amenazas de depredadores. Son semiexcavadores, por lo que viven en túneles que llegan a medir de entre 10, 15 y hasta 20 centímetros de diámetro a una profundidad de entre 1,5 hasta 5 metros. Una longitud en vida silvestre de hasta 300 metros. Los hábitos de esta especie, los perritos de la pradera son diurnos. Centran toda su actividad durante la mañana y la tarde. Cuando está más fresco, es cuando trabajan. En cautiverio llegan a vivir, estás hablando, hasta 8 años. Pero en vida silvestre se reduce a la mitad porque los depredadores naturales de su entorno son, pues se los comen. ¿Quiénes? ¿Cuáles? Pues el coyote, la zorra del desierto, víboras de cascabel,
Oigan, y el águila real, que es otra que está por extinción pronta, El águila real en el norte es un animal precioso, pero que la han matado, no por depredadores. El hombre ha matado al águila real. Yo recuerdo, fíjense, siendo de Parral, Chihuahua, las águilas reales bajaban, cuidado con el ganado, porque cuando nacían los becerritos, o los bebés, sí, no es broma, bajaba el águila real, así con su plumaje hermoso, los agarraba y se los subía como cachorros. A los cachorritos, a los becerritos y a los bebés. Es un animal precioso, de verdad es un animal espectacular que también hay que cuidar. La alimentación de estos, por ejemplo, perritos de la pradera, es 90% herbívora, 10% restante se compone de granos. En realidad no son nocivos para el ecosistema, al contrario, son clave para la conservación del entorno, pues modifican su hábitat y arquitectura de las zonas planas que habitan, principalmente los pastizales, tumbando cualquier brote que tape su visibilidad y manteniendo el área limpia. Lo llaman perrito de la pradera porque cuando hay peligro hacen un chillido que se puede confundir con el ladrido de un perro pequeño. Por lo mismo, forman parte de una especie de montañas o montículos alrededor de sus madrigueras para estar un poco más elevados y entonces tener mejor visibilidad. Son una belleza. ¿Tú los conoces, Carlos Armando Rodríguez? Sí, de hecho yo los confundía con los topos o con otro tipo de roedor, pero no. Confundía con ardillas o marmotas, sí. Topos también. Topos, exacto. Por los hoyos, precisamente. Bueno, pues entre los anfibios que son endémicos en México, por ejemplo, está el ajolote. ¿Tú sabías eso? Sí, ese sí. Ese sí. La rana de Tláloc, la salamandra de la Sierra de Juárez, bueno, la vaquita marina, la salamandra pigmea de Acutzingo, el sapo de cresta grande, la rana de la Sierra Madre Occidental y la Cecilia oaxaqueña. ¿Qué me dices? Bueno, metí la vaquita de mar con los anfibios que nada tienen que ver, pero también es endémica. También tenemos reptiles endémicos muy impresionantes como, ¿ustedes han visto la iguana espinosa? Bueno, la nauyaca de montaña, tú no te quieres encontrar una nauyaca, Agárrate, porque te mueres. La nauyaca es más venenosa que una coralillo del Balsas. Cuidado con la tortuga de Cuatro Ciénegas, que es un animalote. O la tortuga del desierto. Aguas con la cascabel pigmea mexicana. Esos son únicos aquí, Y no podemos olvidar a los mamíferos, como la liebre de Tehuantepec, el mapache de Cozumel. ¿A poco no conocen al murciélago platanero? Sobre los plátanos, ya légalo. ¿No? Es un tema. La vaquita marina, que ya la había mencionado en otro grupo, pero el zacatuche, el teporingo, el zorro, no es zorro, es zorrillo pigmeo. A ver, yo te pregunto hoy, después de escuchar este periodismo de vida, ¿qué otras especies endémicas conoces? Pájaro carpintero, es endémico de México. ¿Has tenido la oportunidad de conocer alguna en un zoológico? ¿En qué región vives y cuál hay en tu región? Recuerdo en un viaje para arrancar el programa, Carlos Armando, a todos ustedes que hacen posible el programa, ¿qué tal, Fernanda? En un viaje que bajé por la costa, la famosa US One en Estados Unidos, que pues llega hasta Los Ángeles, de haber pasado por Monterrey. En Monterrey Monterrey le dicen algunos, hay un acuario que es uno de los acuarios más importantes del mundo, porque es un lugar en donde para tener la especie crean el hábitat. No los meten así como en acuario unos con otros, y entonces los ves a los pececitos. No. Crean un hábitat para poder, para lograr que sobrevivan. Y entonces hay toda una inversión de parte de este acuario, en donde, por ejemplo, a diferencia de un acuario normal o que conocemos, donde tú ves una pecera llena de peces, aquí ves a través del vidrio la playa
las palmeras, y cómo se va adentrando hacia el mar, lo hondo, y hasta el final de lo más hondo, ahí encuentras y ves la especie que quieres ver. Wow. No la ves mezclado. Ajá, claro. Si tú ves un tiburón, lo ves en su hábitat. No lo ves mezclado con otras cosas. Es un lugar que es digno de tomarse en cuenta porque nos hace reflexionar de si solamente habrá ciertas especies en el mundo, que al cabo solamente las veremos o en museos o en acuarios. Y ellos se dedican a la protección completa. Los reptiles, por ejemplo, los ves, algunos son acuáticos, y entonces cómo salen y se quedan en la piedra, pero entonces tienen el hábitat de la piedra y del mar para que sobrevivan. Es un lugar verdaderamente espectacular. ¿A ti qué especie te gusta más? A mí me preocupan mucho todas ellas, la vaquita marina, el lobo mexicano. El teporingo. El teporingo. Fíjate que estaba leyendo que acaba de desaparecer el loro, el este de Río, el que inspiró la película, ya desapareció. Ahora sí que ya nada más a la película. Quedan cuando quedan pocos ejemplares, el tema es que alguien lo sepa para poderlos encauzar a la reproducción, porque si no... Claro, como el perrito del que hablabas, el de la pradera, que también en este Museo del Desierto crearon todo su hábitat. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Para que subsistan, el que no nada más se les encierre, sino que estén en un lugar que se parezca a su hábitat. Visiten, por favor, el Museo del Desierto. Es una joya de México para el mundo.